365 promesas. 365 razones para creer que Dios nunca falla. Las hojas caen, bailan sin control. Mi suspiro rompe el silencio, buscando un rayo de sol. Descubriendo al Dios que cumple lo que dice. Con Wendy Necio Sub. ...24 de junio, promesa 175. Los que están con nosotros son más. El libro de Segunda de Reyes, capítulo 6, verso 16, en la Nueva Traducción Viviente dice: «No tengas miedo», le dijo Eliseo, «hay más de nuestro lado que del lado de ellos». Y en la Biblia el mensaje les dice: «No te preocupes», respondió Eliseo, «hay más de nuestro lado que del suyo». Para ponernos en contexto, estamos en el norte de Israel. En el siglo 9 a.C., el rey de Aram, Ben-Hadad II, está en guerra contra Israel. Pero cada vez que él planea un ataque estratégico, Israel ya lo sabe. No hay una traición en sus filas. Hay un profeta en Israel llamado Eliseo y Dios le revela los planes del enemigo antes de que se ejecuten. Cuando el rey arameo descubre esto, no manda a un ejército a atacar a Israel, manda un ejército a capturar a un solo hombre. Eso ya nos dice algo. Un profeta con acceso al oído de Dios le resultaba más amenazante que toda una nación. Dotán era una ciudad estratégica en la llanura del norte de Samaria y estaba sobre una de las rutas más comerciales e importantes de la región. Esa noche el ejército sirio la rodeó por completo. Caballos, carros de guerra, soldados, un cerco total. Giezi, el siervo de Eliseo, sale temprano y ve el panorama. La Biblia dice que su reacción fue la más humana posible. «¡Ay, Señor mío!», dijo, «¿qué vamos a hacer?». Contó los soldados, contó las amenazas, contó las imposibilidades, pero se olvidó de contar a Dios. Lo que sigue es una de las escenas más poderosas del Antiguo Testamento. Eliseo no se inmuta, no negocia, solo dice: «No tengas miedo, los que están con nosotros son más». Y ora para que Dios abra los ojos de Giezi, no para cambiar la situación, sino para que Giezi vea lo que ya existía. Y cuando Giezi abre los ojos, ve el monte lleno de caballos, de carros de fuego, todos rodeando a Eliseo. El ejército celestial ya estaba allí, no llegó después de la oración. Estaba allí antes de que Giezi pudiera verlo. Y es que el enemigo estaba rodeando la ciudad, pero Dios estaba rodeando al enemigo. Lo que te supera a ti nunca supera a Dios. Imagina una niña que está viajando en un avión por primera vez. Aparecen las turbulencias, comienza a llorar, convencida de que el avión en algún momento va a caer. Mira por la ventana, ve las nubes oscuras, ve el movimiento, la inestabilidad. Pero lo que no ve es al piloto. No ve los radares, no ve la torre de control, no ve las herramientas, no ve los sistemas que sostienen el vuelo. Su miedo nace de que no tiene la información completa. Así es que nosotros vivimos muchas veces. Vemos las turbulencias, pero no vemos al piloto. Ahora, lleva a esa imagen a algo mucho más cercano. Un proceso judicial, algo que no avanza, pruebas claras que no están a tu favor. Cada audiencia trae una nueva maniobra, un sistema que parece diseñado para agotarte hasta que te rindas. Y lo que ves es un ejército rodeándote. Lo que Eliseo vio era ese mismo ejército, pero rodeado por algo que ellos no podían percibir. Hay una diferencia entre lo que es visible y lo que es real. El ejército sirio era visible, los carros de fuego eran reales, y lo real siempre es más grande que lo visible. Ahora, el problema nunca fue el tamaño del ejército enemigo. El problema era que Giezi estaba viendo solo una parte de la historia. Y eso es exactamente lo que nos pasa a nosotros. Vemos la deuda, vemos el diagnóstico, vemos el juicio, vemos la traición, vemos una puerta cerrada, pero no vemos lo que Dios ya está moviendo detrás del escenario. Y te voy a decir algo, tu miedo crece cuando tu enfoque
se aleja de la presencia de Dios. Cada vez que tú estás lejos de Dios, temes. Y eso fue lo que le ocurrió a Jesse, porque no cambió la situación, cambió su punto de vista. Y al cambiar lo que miraba, cambió lo que sentía. El enemigo no te rodea para destruirte primero, te rodea para que tú mismo te rindas antes de que Dios actúe. Y la estrategia no siempre es militar, muchas veces es psicológica, está en tu mente. Lo que él hace es generar un espectáculo de intimidación diseñado para que tú abandones la carrera, la vida, el desafío antes de ver el milagro. ¿Cuántas veces tú has cedido antes de ver todo lo que Dios ya tenía desplegado para ti? Y dices, el Señor se olvidó de mí, mejor me rindo, mejor ya dejo de orar por esto nunca se va a dar, esto no es para mí. Hay batallas que tú no sabes que Dios ya está peleando. Eliseo no oró para que llegara el ejército de Dios, oró para que Jesse lo viera. Eso significa que Eliseo ya sabía que ese ejército y Dios estaba allí, porque Eliseo vivía en una comunión constante con Dios. Así que no esperó una crisis para conectarse con Dios. Él ya estaba conectado con Dios, ya vivía conectado con Dios. La intimidad con Dios no es el resultado de una crisis. Es el único recurso que nosotros tenemos al momento de enfrentar las crisis. Eliseo tenía paz en medio de todo ese cerco, de todo ese ejército. Y no porque acabara de encontrar a Dios esa mañana, sino porque llevaba años viviendo cerca de Dios. ¿Qué te quiero decir con esto? Que tú puedes estar batallando las batallas más difíciles, pero si estás con Dios, vas a estar en paz, vas a estar seguro, vas a saber que más son los que están contigo que los que están con el enemigo. Y mientras Jesse lloraba, Dios obraba. Mientras esperaba, Dios preparaba. La presencia de la tormenta nunca significa la ausencia de Dios. El hecho de que tú, el día de hoy, puedas estar rodeado por enemigos, no significa que estés abandonado por Dios. Tú ahora estás rodeado por la protección de Dios y puede que todavía no la hayas visto. Y cuando los ojos de Jesse se abren, hay algo que la Biblia no dice, pero que está implícito en cada línea. El ejército sirio no se enteró de nada. Ellos seguían creyendo que tenían el control. Seguían pensando que el cerco era efectivo. Seguían contando sus propias filas. No sabían que ya habían perdido. El enemigo opera con información desactualizada sobre ti. El diablo conoce tus fracasos pasados, tu historia de redención, tus puntos débiles, pero quiero decirte algo, no tiene acceso a lo que Dios está haciendo ahora mismo en el Espíritu por ti. Lo que Dios dice, lo que Dios declara, ninguna sentencia humana lo invalida. Lo que Dios ha decretado sobre tu vida no lo cancela ningún juez, ningún sistema, ninguna institución. ¿Y sabes por qué? Porque ningún tribunal humano tiene la última palabra sobre una vida entregada a Dios. Así que hoy no te pido que ignores tus circunstancias. Te pido que amplíes tu campo visual. Haz una lista de eso que te tiene rodeado. La deuda, la adicción de un hijo, un diagnóstico, un juicio, una traición. Quiero que lo escribas todo. Pero al lado de cada cosa, escribe estas dos palabras. Pero Dios. Y ora así como oró Eliseo. No para que llegue el ejército, sino para que tus ojos se abran a lo que Dios está desplegando sobre tu vida. Y te voy a decir algo más. Quiero que identifiques el área donde tú le has estado dando poder o la última palabra a algo humano o al enemigo. Y quiero que se la devuelvas a Dios. Que digas, Dios, tú eres el único que tiene la última palabra sobre la vida de mi hijo, de mi hija, de mi familia, de mi padre, de mis hermanos. Tú eres el único que puede obrar. Y ora conmigo en esta hora. Dile, Señor, gracias, porque nunca hemos estado solos. Aunque muchas veces nos hayamos sentido batallando solos, nunca nos dejaste. Hoy oramos por cada persona que se siente rodeada, por cada persona que hoy está enfrentando sistemas rotos, juicios que avanzan, instituciones que fallan, personas que las traicionan. Nosotros a veces pensamos que en las filas del enemigo hay mucha más gente que a nuestro favor.
Pero abre nuestros ojos, Dios, no para cambiar lo que vemos, sino para ver aquello que ya existe, tu protección, tu cuidado, que podamos pararnos como Eliseo, no porque no sintamos miedo, sino porque ya sabemos quién nos rodea, que eres tú. Que ningún tribunal humano, que ningún sistema, que ninguna sentencia tengan la última palabra sobre nuestras vidas que están en tus manos, Señor. Hoy creemos que más podremos nosotros que ellos, que con nosotros está uno más grande, uno más poderoso, uno que nunca se rinde, uno que nunca pierde una batalla. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Y ahora comenzamos con nuestro reto de lectura bíblica. Y las lecturas que nos acompañan en este día las encontramos en Segunda de Reyes, capítulo 6, hasta el capítulo 7, verso 20. Hechos, capítulo 15, desde el verso 36 hasta el capítulo 16, verso 15. El Salmo 142, versos del 1 al 7. Y Proverbios, capítulo 17, versos 24 y 25. Ahora te invito a que tomes tu Biblia, tu lapicero, tu cuaderno, le pidas al Espíritu Santo que te hable, ponte tus lentes de la fe, abróchate los cinturones, porque comenzamos esta carrera por estos 175K en 3, 2, 1, adelante. Segunda de Reyes, capítulo 6. Cierto día, el grupo de profetas fue a ver a Eliseo para decirle: como puedes ver, este lugar donde nos reunimos contigo es demasiado pequeño. Bajemos al río Jordán, donde hay bastantes troncos. Allí podremos construir un lugar para reunirnos. Me parece bien, les dijo Eliseo. Vayan. Por favor, ven con nosotros, le dijo uno de ellos. Está bien, iré, contestó él. Entonces Eliseo fue con ellos. Una vez que llegaron al Jordán, comenzaron a talar árboles. Pero mientras uno de ellos cortaba un árbol, la cabeza de su hacha cayó al río. ¡Ay, Señor!, gritó. Era un hacha prestada. ¿Dónde cayó?, preguntó el hombre de Dios. Cuando le mostró el lugar, Eliseo cortó un palo y lo tiró al agua en ese mismo sitio. Entonces la cabeza del hacha salió a flote. Agárrala, le dijo Eliseo. Y el hombre extendió la mano y la tomó. Cada vez que el rey de Aram entraba en guerra con Israel, consultaba con sus funcionarios y les decía: movilizaremos nuestras fuerzas en tal y tal lugar. Sin embargo, de inmediato, Eliseo, hombre de Dios, le advertía al rey de Israel: no te acerques a ese lugar cuando allí los arameos piensan movilizar sus tropas. Entonces, el rey de Israel mandaba un aviso al lugar indicado por el hombre de Dios. Varias veces Eliseo le advirtió al rey para que estuviera alerta en esos lugares. Esa situación disgustó mucho al rey de Aram y llamó a sus oficiales y les preguntó: ¿quién de ustedes es el traidor? ¿Quién ha estado informándole al rey de Israel acerca de mis planes? No somos nosotros, mi señor el rey, respondió uno de los oficiales. Eliseo, el profeta de Israel, le comunica al rey de Israel hasta las palabras que usted dice en la intimidad de su alcoba. Vayan a averiguar dónde está, les ordenó el rey, para mandar soldados a capturarlo. Luego le avisaron: Eliseo está en Dotán. Así que una noche, el rey de Aram envió un gran ejército con muchos caballos y carros de guerra para rodear la ciudad. Al día siguiente, cuando el sirviente del hombre de Dios se levantó temprano y salió, había tropas, caballos, carros de guerra por todos lados. «Oh Señor, ¿qué vamos a hacer ahora?», gritó el joven Eliseo. «No tengas miedo», le dijo Eliseo. «Hay más de nuestro lado que del lado de ellos». Marca ese verso 16. Entonces Eliseo oró: «Oh Señor, abre los ojos de este joven para que vea». Así que el Señor abrió los ojos del joven, y cuando levantó la vista, vio que la montaña alrededor de Eliseo estaba llena de caballos y de carros de fuego. Cuando el ejército arameo avanzó hacia él, Eliseo rogó: «Oh Señor, haz que ellos queden ciegos». Entonces el Señor los hirió con ceguera, tal como Eliseo había pedido. Luego Eliseo salió y les dijo: «Ustedes vinieron por el camino equivocado. Esta no es la ciudad correcta. Síganme y los llevaré a donde está el hombre que buscan». Y los guió a la ciudad de Samaria. Apenas entraron en Samaria, Eliseo pidió en oración:
Oh Señor, ahora ábreles los ojos para que vean. Entonces el Señor les abrió los ojos y se dieron cuenta de que estaban en el centro de la ciudad de Samaria. Cuando el rey de Israel los vio, gritó a Eliseo: ¿Los mato, padre mío? ¿Los mato? Claro que no, contestó Eliseo. ¿Acaso matamos a los prisioneros de guerra? Dales de comer y de beber y mándalos de regreso a su casa con su amo. Entonces el rey hizo un gran banquete para ellos y luego los mandó de regreso a su amo. Después de este incidente, los saqueadores arameos se mantuvieron lejos de la tierra de Israel. Sin embargo, tiempo después, el rey de Aram reunió a todo su ejército y sitió Samaria. Como consecuencia, hubo mucha hambre en la ciudad. Estuvo sitiada por tanto tiempo que la cabeza de un burro se vendía por 80 piezas de plata y 300,000 litros de estiércol de paloma se vendía por 5 piezas de plata. Cierto día, mientras el rey de Israel caminaba por la muralla de la ciudad, una mujer lo llamó. «Mi señor, el rey, por favor, ayúdeme», le dijo. Él le respondió: «Si el Señor no te ayuda, ¿qué puedo hacer yo? No tengo comida en el granero ni vino en la prensa para darte». Pero después el rey le preguntó: «¿Qué te pasa?». Ella contestó: «Esta mujer me dijo: mira, comámonos a tu hijo hoy y mañana nos comeremos al mío». Entonces cocinamos a mi hijo y nos lo comimos. Al día siguiente yo le dije: «Mata a tu hijo para que nos lo comamos», pero ella lo había escondido. Cuando el rey oyó esto, rasgó sus vestiduras en señal de desesperación, y como seguía caminando por la muralla, la gente pudo ver que debajo del manto real tenía tela áspera puesta directamente sobre la piel. Entonces el rey juró: «Que Dios me castigue y aún me mate si hoy no separo la cabeza de Eliseo de sus hombros». Eliseo estaba sentado en su casa con los ancianos de Israel cuando el rey mandó un mensajero a llamarlo. Pero antes de que llegara el mensajero, Eliseo dijo a los ancianos: «Un asesino ya mandó a un hombre a cortarme la cabeza. Cuando llegue, cierren la puerta y déjenlo afuera. Pronto oiremos los pasos de su amo detrás de él». Mientras Eliseo decía esto, el mensajero llegó y el rey dijo: «Todo este sufrimiento viene del Señor. ¿Por qué seguiré esperando al Señor?». Segunda de Reyes, capítulo 7. Eliseo le respondió: «Escuche el mensaje del Señor. Esto dice el Señor: mañana, a esta hora, en los mercados de Samaria, 7 litros de harina selecta costarán apenas una pieza de plata, y 14 litros de grano de cebada costarán apenas una pieza de plata». El funcionario que atendía al rey le dijo al hombre de Dios: «Esto sería imposible, aunque el Señor abriera las ventanas del cielo». Pero Eliseo le respondió: «Lo verás con tus propios ojos, pero no podrás comer nada de eso». Sucedió que había 4 hombres con lepra, sentados en la entrada de las puertas de la ciudad. «¿De qué nos sirve sentarnos aquí a esperar la muerte?», se preguntaban unos a otros. «Si nos quedamos aquí, moriremos, pero con el hambre que hay en la ciudad, moriremos de hambre también allá si regresamos. Así que mejor sería ir y entregarnos al ejército arameo. Si ellos nos perdonan la vida, mucho peor, pero si nos matan, igual habríamos muerto». Así que al ponerse el sol, salieron hacia el campamento de los arameos, pero cuando se aproximaban al límite del campamento, no había nadie, pues el Señor había hecho que el ejército arameo escuchara el traqueteo de carros de guerra a toda velocidad, el galope de los caballos y los sonidos de un gran ejército que se acercaba. Por eso se gritaron unos a otros: «El rey de Israel ha contratado a los hititas y a los egipcios para que nos ataquen». Así que se llenaron de pánico y huyeron en la oscuridad de la noche. Abandonaron sus carpas, sus caballos, sus burros y todo lo demás, y corrieron para salvar la vida. Cuando los hombres con lepra llegaron al límite del campamento, fueron de carpa en carpa, comieron y bebieron vino, sacaron plata, oro, ropa y escondieron todo. Finalmente se dijeron entre ellos: «Esto no está bien. Hoy es un día de buenas noticias y nosotros no lo hemos dicho a nadie. Si esperamos hasta la mañana, seguro que nos ocurre alguna calamidad. Vamos, regresemos al palacio
y contémosle a la gente. Así que regresaron a la ciudad e informaron a los porteros lo que había sucedido. Salimos al campamento arameo, dijeron. Allí no había nadie. Los caballos y los burros estaban atados y las carpas estaban en orden, pero no había ni una sola persona. Entonces los porteros gritaron la noticia a la gente del palacio. El rey se levantó de su cama a la mitad de la noche y dijo a sus oficiales: yo sé qué pasó. Los arameos saben que estamos muriendo de hambre, por eso abandonaron su campamento y están escondidos en el campo. Esperan que salgamos de la ciudad para capturarnos vivos y tomar la ciudad. Entonces, uno de sus oficiales le dijo: deberíamos mandar espías a investigar, que se lleven 5 de los caballos que quedan. Si les pasa algo, no será peor que si se quedan aquí y mueren con todos nosotros. Así que prepararon 2 carros de guerra con caballos y el rey envió espías para que averiguaran qué le había sucedido al ejército arameo. Los espías recorrieron todo el camino hasta el río Jordán, siguiendo un rastro de prendas y objetos tirados por los arameos cuando huyeron desesperadamente. Luego regresaron y le informaron al rey. Entonces la gente de Samaria salió corriendo y saqueó el campamento de los arameos. Así se cumplió ese día, tal como el Señor había prometido, que se venderían 7 litros de harina selecta por una pieza de plata y 14 litros de grano de cebada por una pieza de plata. El rey asignó al funcionario que lo atendía para que controlara a las multitudes en la puerta. Pero cuando salieron corriendo, lo atropellaron y lo pisotearon, así que el hombre murió. Así que todo sucedió exactamente como el hombre de Dios lo había predicho. Cuando el rey fue a verlo a su casa, el hombre de Dios le había dicho: mañana, a esta hora, en los mercados de Samaria, 7 litros de harina selecta costarán una pieza de plata y 14 litros de grano de cebada costarán una pieza de plata. El funcionario del rey había respondido: esto sería imposible, aunque el Señor abriera las ventanas del cielo. Y el hombre de Dios había dicho: lo verás con tus propios ojos, pero no podrás comer nada de eso. Y así fue. Las multitudes lo aplastaron y murió a la entrada de la ciudad. Hasta ahí. El relato del hacha que cae al río, de Segunda de Reyes capítulo 6, puede parecer menor, pero está impregnado de una enseñanza poderosa. Dios se interesa incluso por lo que para otros es irrelevante. El hacha, que además era prestada, representaba una carga para el profeta. Cuando clamó a Eliseo, el milagro ocurrió con una intervención sencilla, pero profundamente sobrenatural. En esta etapa, el ministerio de Eliseo se desarrolla entre las escuelas de profetas, centros de formación espiritual establecidos por Samuel y fortalecidos por Elías. Estos hombres no solo recibían instrucción espiritual, sino que también vivían en comunidad. Por eso se necesitaban expandir físicamente. ¿Qué es lo que nosotros aprendemos de esto? Que Dios no clasifica nuestras crisis en pequeñas o en grandes crisis. Si algo pesa en tu corazón, para Dios es importante. Dios no es limitado por lo que tú llamas insignificante. Todo Él lo usa como materia prima para mostrar su gloria. Entrena tu corazón a orar por todo, incluso por lo que crees que puedes manejar solo. Tu dependencia diaria de Dios abre los cielos a lo sobrenatural. ¿Dónde has visto tú que un hacha flote? El incidente del hacha que flotó fue para mostrar que Dios está presente cuidando a quienes confían en Él y supliendo sus necesidades, incluso en las circunstancias de la vida que parecen insignificantes. ¿Y sabes qué? Dios sabe dónde cayó tu hacha, dónde cayó tu motivación, dónde cayó tu deseo de continuar. Y Él puede volver a sacar eso a flote. Versos del 8 al 23 nos cuenta Segunda de Reyes que Eliseo es perseguido por el rey de Siria, quien envía un ejército para capturarlo. Su sirviente entra en pánico, pero Eliseo ora para que vea la realidad espiritual y le dice en el verso 16 que les hice resaltar: no tengas miedo,
Y es lo mismo que Dios te dice a ti el día de hoy. No tengas miedo. Hay más de nuestro lado que del lado de ellos. Más son los que están con nosotros que los que están con ellos. ¿Sabes? En nuestra vida diaria nos pasa igual. Nos enfocamos tanto en lo que vemos que nos olvidamos que Dios ya desplegó su ejército a nuestro favor. Nosotros pensamos, estamos rodeados por un ejército, ellos son más grandes, más poderosos, más numerosos, pero yo estoy solo. Te equivocas. Tú nunca estás solo. Tú tienes de tu lado al Señor de los ejércitos celestiales. Si el día de hoy estás rodeado por el enemigo, es porque Dios ya ha rodeado a tu enemigo. Y nos encontramos en Dotán, una ciudad fortificada en Samaria, la misma de Génesis 37, que fue el lugar donde José fue traicionado por sus hermanos. En ese mismo lugar, Dios revela otra traición, pero también revela su protección divina. Es como estar atrapado en un lugar de batalla legal injusta. Estás rodeado de documentos, de acusaciones, de miedo, de calumnias. Pero un abogado que conoce la ley por dentro te dice, ya ganamos. Aunque no lo veas, tenemos la justicia de nuestra parte. Ora cada mañana y dile, Señor, abre mis ojos para ver lo que estás haciendo, no solo lo que estoy enfrentando. Hazlo antes de consultar tus redes sociales, antes de ver tu correo electrónico, antes de revisar tus pendientes. Ora a Dios. Versos más adelante, del 24 hasta el capítulo 7, vemos que Samaria es sitiada por Ben-Hadad. El hambre es tan atroz que el texto describe actos caníbales. Es increíble. Primera vez que yo leo algo así en la Biblia. El rey culpa a Eliseo y busca matarlo, pero Eliseo responde con una profecía y le dice, mañana a esta hora todo cambiará. La situación es tan desesperada que uno de los oficiales responde con incredulidad. Él representa a los que solo confían en lo que pueden medir. Y la inflación en ese momento era terrible. Imagínense que el estiércol de paloma, que ellos lo usaban como combustible, se vendía a precio de oro. Pero Dios prometió una reversión radical en 24 horas. Si tú dudas de la promesa de Dios por lo que hoy ves, es como cerrar los ojos justo antes del amanecer. ¿Qué te quiero enseñar con esto? Que cuando todo parece bloqueado, en tu salud, en tu economía, en tus relaciones, Dios sigue teniendo la última palabra. No te desesperes con lo que ves. Confía en lo que Dios te ha dicho. Y en Segunda de Reyes capítulo 7, versos del 3 al 20, vemos a 4 leprosos, a una ciudad y una puerta abierta. 4 hombres marginados por su lepra, aislados por su condición, deciden avanzar. Y ellos dicen, ¿por qué quedarnos acá sentados, esperando nuestra muerte? Su valentía los convierte en los mensajeros del milagro. Así que lo que otros llaman una limitación, Dios lo llama un punto de partida. Estos 4 leprosos llegaron a un campamento enemigo totalmente vacío. Dios había provocado un pánico. La ciudad estaba liberada, pero nadie lo sabía aún. A veces la respuesta ya está lista, pero Dios está esperando que des un paso de fe. No te paralices por lo que no sabes. Camina con lo que ya sabes. Esto es como alguien que no aplica una beca porque siente que no va a ser aceptado. ¿Pero por qué te descalificas antes de tiempo? Cuando el sistema ya te tiene preaprobado esperando tu postulación. Sé como esos leprosos. Avanza aunque tengas miedo. Testifica del milagro cuando lo veas. Y no guardes solo para ti lo que Dios te dio para compartir. Ahora leamos Hechos, capítulo 15, verso 36. Después de un tiempo, Pablo le dijo a Bernabé, volvamos a visitar cada una de las ciudades donde ya antes predicamos la palabra del Señor para ver cómo andan los nuevos creyentes. Bernabé estuvo de acuerdo y quería llevar con ellos a Juan Marcos, pero Pablo se opuso terminantemente, ya que Juan Marcos los había abandonado en Panfilia y ya no había continuado con ellos en el trabajo. Su desacuerdo fue tan intenso que se separaron. Bernabé tomó a Juan Marcos consigo y navegó hacia Chipre. Pablo escogió a Silas y al salir, los creyentes lo encomendaron al cuidado misericordioso del Señor.
Luego viajó por toda Siria, Cilicia, fortaleciendo a las iglesias. Hechos capítulo 16. Pablo fue a Derbe y luego a Listra, donde había un discípulo joven llamado Timoteo. Su madre era una creyente judía, pero su padre era griego. Los creyentes de Listra e Iconio tenían un buen concepto de Timoteo, de modo que Pablo quiso que él los acompañara en el viaje. Por respeto a los judíos de la región, dispuso que Timoteo se circuncidara antes de salir, ya que todos sabían que su padre era griego. Luego fueron de ciudad en ciudad enseñando a los creyentes a que siguieran las decisiones tomadas por los apóstoles y los ancianos de Jerusalén. Así que las iglesias se fortalecían en su fe y el número de creyentes crecía cada día. Luego, Pablo y Silas viajaron por la región de Frigia y Galicia, porque el Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia en ese tiempo. Luego, al llegar a los límites de Misia, se dirigieron al norte hacia la provincia de Bitinia. Pero de nuevo, el Espíritu de Jesús no les permitió ir allí. Así que siguieron su viaje por Misia hasta el puerto de Troas. Esa noche, Pablo tuvo una visión. Puesto de pie, un hombre de Macedonia, al norte de Grecia, le rogaba: «Ven aquí a Macedonia y ayúdanos». Entonces, decidimos salir de inmediato hacia Macedonia, después de haber llegado a la conclusión de que Dios nos llamaba a predicar la buena noticia allí. Subimos a bordo de un barco en Troas, navegamos directo a la isla de Samotracia y al día siguiente desembarcamos en Neápolis. De allí llegamos a Filipos, una ciudad principal de ese distrito de Macedonia y una colonia romana, y nos quedamos allí varios días. El día de descanso, nos alejamos un poco de la ciudad y fuimos a la orilla de un río, donde pensamos que la gente se reuniría para orar, y nos sentamos a hablar con unas mujeres que se habían congregado allí. Una de ellas era Lidia, de la ciudad de Tiatira, una comerciante de tela púrpura muy costosa, quien adoraba a Dios. Mientras nos escuchaba, el Señor abrió su corazón y aceptó lo que Pablo decía. Ella y los de su casa fueron bautizados y nos invitó a que fuéramos sus huéspedes. «Si ustedes reconocen que soy una verdadera creyente en el Señor», dijo ella, «vengan a quedarse en mi casa». Y nos insistió hasta que aceptamos. Hasta ahí. Qué increíble que veamos esto en la Biblia. Pablo y Bernabé, dos gigantes de la fe, enfrentan un fuerte desacuerdo por la participación de Juan Marcos. El conflicto fue tan agudo que decidieron separarse. ¿Qué nos enseña esto? Que la diferencia no siempre es señal de derrota. Dios puede redirigir caminos sin romper su plan. El viaje misionero anterior había sido juntos. Bernabé, más pastoral, quería restaurar a Marcos. Pablo, más estratégico, prefería no arriesgar. Y esto revela los distintos dones y temperamentos, incluso entre líderes ungidos. Cuando una relación ministerial o de trabajo se fractura, no siempre podemos achacarle todo al enemigo. A veces es Dios ampliando la misión. Es como dos socios de una empresa cristiana que toman rumbos distintos, con proyectos distintos, y ambos florecen, porque Dios no se limita a un solo canal. Luego vemos en Hechos capítulo 16, versos del 1 al 10, que Pablo recluta a Timoteo, un joven mitad judío y mitad griego, y lo circuncida para no causar tropiezo a los judíos locales. Luego intenta ir a Asia y Bitinia, pero el Espíritu Santo le impide entrar. Y esta es una de las escenas más desconcertantes de todo el libro de Hechos. Dios cerrando puertas a quienes están en plena misión. Mira, Asia y Bitinia eran regiones del Imperio Romano. Humanamente tenía sentido ir allí, pero el Espíritu tenía una agenda distinta. Europa debía ser alcanzada primero, comenzando por Macedonia. Nosotros sabemos que una puerta cerrada no es un castigo, muchas veces es protección de Dios. No todo lo que suena bueno es la voluntad de Dios para nosotros. No todo lo urgente es lo correcto. El Espíritu Santo nos guía con un sí, pero también con un no. Y hay que aprender a interpretar ambos.
Cuando Dios dice no, no te frustres. Pregunta, ¿qué estás preparando mientras tanto? Esto es como cuando alguien está por aceptar un trabajo aparentemente perfecto, has pasado todas las pruebas y de pronto todo se cae. Luego, meses después, descubres que esa empresa quebró y lo que parecía una pérdida fue una intervención de Dios para cuidarte. Y por último, vemos en los versos del 11 al 15 de Hechos, capítulo 16, que Pablo tiene una visión. Un hombre macedonio que lo llama a ir. Pero al llegar a Filipos, lo primero que encuentra es un grupo de mujeres adorando junto al río. Entre ellas, Lidia, una mujer de negocios de Tiatira, vendedora de telas púrpura, un artículo de lujo, una adoradora de Dios y la futura anfitriona de la primera iglesia en Europa. Filipos era una ciudad romana próspera, pero no tenía una sinagoga, lo que implica que habían pocos judíos. Y la oración, esa oración junto al río, era como una alternativa informal a una reunión, a una iglesia. Nunca debemos subestimar los pequeños comienzos. Pablo esperaba a un hombre, pero Dios usó a una mujer de influencia. Yo creo que el cielo tiene sus propias estrategias inesperadas. Hagamos lo que Pablo hizo. Predica en lo pequeño como si fuera grande. Ora en lugares no convencionales. Las conexiones del cielo no siempre empiezan en un púlpito. A veces comienzan en una cafetería. Salmos 142. Clamo al Señor, ruego la misericordia del Señor, expongo mis quejas delante de Él y le cuento todos mis problemas. Marca ese verso 2. Cuando me siento agobiado, solo tú sabes qué camino debo tomar. Vaya a donde vaya. Mis enemigos me han tendido trampas. Busco a alguien que venga a ayudarme, pero a nadie se le ocurre hacerlo. Nadie me ayudará. A nadie le importa un bledo lo que me pasa. Entonces oro a ti, oh Señor, y digo, tú eres mi lugar de refugio. En verdad, eres todo lo que quiero en la vida. Oye mi clamor, porque estoy muy decaído. Rescátame de mis perseguidores, porque son demasiado fuertes para mí. Sácame de la prisión, para que pueda agradecerte. Los justos se amontonarán a mi alrededor, porque tú eres bueno conmigo. Este salmo es atribuido a David y fue escrito cuando estaba en la cueva. Mira, la primera parte del salmo dice acerca de su experiencia en la cueva, oración. Probablemente se refiere a uno de los momentos críticos en su vida, cuando se escondía en la cueva de Adulam, que ya lo leímos en 1 Samuel, capítulo 22, verso 1. O de repente estaba en la cueva de Engadi, que está en 1 Samuel, capítulo 24, verso 1. Ambas situaciones reflejaban un tiempo de aislamiento, de persecución y aparente abandono, incluso cuando ya había sido ungido como rey. Hay momentos donde nuestra alma clama desde la cueva, pero aún en medio de la oscuridad, Dios es tu refugio. La cueva en la Biblia no es solo un lugar físico, sino es un símbolo espiritual de encierro emocional, de soledad profunda y de procesos invisibles. Versos 1 y 2. Clamo al Señor, ruego la misericordia del Señor, expongo mis quejas delante de Él y le cuento todos mis problemas. David no reprime su dolor. Él se atreve a ser honesto con Dios y dice, voy a exponerle a Dios todos mis problemas. La oración no siempre comienza con palabras hermosas. A veces empieza con un desahogo. A veces uno respira y lo primero que sale es, Dios, ¿por qué? Ayúdame, Señor. Aquí no hay fórmulas, solo un corazón roto que encuentra en Dios su única salida. Porque clamar a Dios no es debilidad, es dependencia. ¿Cuántas veces nosotros hemos orado a Dios sin decirle lo que realmente sentíamos? Dios no necesita oraciones editadas. Dios no necesita oraciones que reboten en el techo y que no sean dichas de corazón.
Él quiere oraciones de corazones verdaderos, de corazones genuinos. Dios nunca se va a escandalizar por tus quejas. Él se conmueve cuando tú y yo somos vulnerables. Lo cierto es que cuando nos acercamos a Dios y tenemos nuestros problemas, lo primero que sale de nosotros a veces son lágrimas. Y Dios entiende nuestras lágrimas. Escríbele nuevamente una oración a Dios, un salmo para tu Dios. No lo corrijas, entrégaselo así, como te salga. Si te duele algo, díselo. Si no entiendes algo, pregúntale. Lo importante es abrirle tu corazón a Dios, tal y como lo hizo David. El verso 3 dice, cuando me siento agobiado, solo tú sabes qué camino debo tomar. Aunque David estaba abrumado, se sentía agobiado, Dios sigue sabiendo exactamente a dónde lo lleva. Hay consuelo en saber que no necesitas tener todo claro, solo estar en las manos de aquel que sí las tiene claras. Y van a haber muchos momentos en los cuales nosotros no vamos a ver todo el mapa completo. Pero es necesario que tomemos el siguiente paso de fe y sigamos avanzando. A veces nosotros oramos por señales y por caminos despejados, pero Dios responde con dirección diaria, no con mapas, sino con pasos, no con certezas, sino con su compañía. Versos 4 y 5 dice, busco a alguien que venga a ayudarme, pero a nadie se le ocurre hacerlo, nadie me ayudará. A nadie le importa un bledo lo que me pasa. Entonces oro a ti, oh Señor, y digo, tú eres mi lugar de refugio, en verdad eres todo lo que quiero en la vida. David aquí dice, a nadie le importó. Pero en ese abandono humano, descubre la fidelidad de Dios. Es en la ausencia de todo donde se revela la suficiencia de Dios. Cuando tú te quedas sin nadie, es cuando descubres que Dios era todo. Versos 6 y 7 dice, oye mi clamor porque estoy muy decaído. Rescátame de mis perseguidores porque son demasiado fuertes para mí. Sácame de la prisión para que pueda agradecerte. Los justos se amontonarán a mi alrededor porque tú eres bueno conmigo. David aquí reconoce que está en una prisión, no de barrotes, sino en una prisión de angustia, de miedo, de desesperanza. Pero su clamor no es solo para salir, sino para alabar. David entendió, el propósito del rescate no va a ser solo mi alivio, esto va a ser de testimonio. Y es que Dios no solo quiere liberarte de algo, sino para algo, adorarlo en libertad. La prueba de fe no es salir de la cueva, sino adorar desde adentro. Cuando tu adoración no depende de tus circunstancias, sino de quién es Dios. Es ahí que estás listo para ser levantado. Ahora leamos Proverbios capítulo 17, versos del 24 al 25. Los sensatos mantienen sus ojos en la sabiduría, pero los ojos del necio vagan por los confines de la tierra. Los hijos necios traen dolor a su padre y amargura a la que los dio a luz. Cuando la Biblia nos habla de los sensatos, nos habla de los sabios. Son los sabios los que tienen sus ojos en la sabiduría, pero los ojos del necio vagan por los confines de la tierra. Entonces, mientras que el sabio tiene dirección, el necio tiene distracción. En otras palabras, la gente exitosa se enfoca en lo importante, no en lo urgente. El sabio prioriza el destino. El necio se va a distraer con el paisaje. El día de hoy vivimos en una cultura de notificaciones, de velocidad, de sobrecarga de estímulos. Este versículo nos llama a volver al enfoque eterno, vivir con propósito, no por presión. El sabio edifica su día con intención. El necio solo va a reaccionar. Empieza tu día con una oración enfocada. Señor, muéstrame qué debo priorizar hoy para avanzar hacia lo que tú sembraste en mí. Ayúdame a no perder el tiempo, a no distraerme con cualquier cosa. Ayúdame a estar enfocado. En el nombre de Jesús, amén. Y así llegamos a nuestros 175K. Y ahora te invito a escuchar el testimonio de Sevilla Velo.
No sé, estoy todavía como en shock, no sé, esto es un mensaje de testimonio, algo que yo le prometí a Dios hacerlo cuando yo recibí una respuesta. Hace 4 años yo estoy aquí en el Reino Unido, pues por situaciones adversas en nuestro país, pues tuvimos que, con mi familia, pues emigrar hacia aquí. Y pues he escuchado tu podcast desde hace 2 años, creo. Fue algo sorprendente, la verdad, de la manera en la cual yo empecé a escuchar tu podcast. Quizás en otro momento pueda contarte mi historia, pero hoy estoy aquí cumpliendo una promesa que yo le dije al Señor que haría al momento de recibir una respuesta. Pues desde que he estado escuchando todo tu podcast y todo, he escuchado la promesa y todo, yo decía, Señor, ¿cuándo va a ser? ¿Cuándo va a ser mi respuesta? ¿Cuándo? Y siempre me ha gustado lo que es escuchar lo que son los testimonios, porque al escuchar los testimonios sentía que algo en mí surgía esperanza o bonito, alegrarme por los testimonios de los demás, por las cosas que habían pasado y por todo lo que eso conlleva. Y también sentía como que era una parte así de que para mantener mi fe activa. Pues pasó todo este tiempo, yo no miraba una respuesta a mi petición y yo le decía, Señor, no sé, solo decía, oraba, yo le decía, Señor, ¿cuándo? Pero yo decía, Señor, siempre yo sé que yo voy a ver con mis ojos, yo voy a ver tus promesas, yo voy a ver tus promesas cumplirse, yo sé que tus bendiciones yo las voy a ver con mis ojos, yo voy a ver la recompensa, yo los voy a ver. Y justamente escuchando el podcast de hoy, recuerdo que ayer llegó un momento de colapso donde yo sentía que ya no podía más. Y fue donde tú dices que cuando uno ora al Señor con todo su corazón, con todo aquello, cuando tú decides ya rendirte, es como que Dios ahí escucha más tu oración. No sé, cuando eres tú, solo tú, y no bastan las palabras, no es necesario las palabras, solo lágrimas. Y quiero decirte que para gloria y honra de Dios, estoy dando hoy mi testimonio de que hoy he recibido una respuesta positiva. Tengo ya mi permiso para poder estar en este país. Y pues gracias a Dios por lo que Él ha hecho. Honestamente ha sido un lapso de emociones entre nerviosismo, risa, felicidad, tristeza, angustia, ver todo lo que ha estado pasando y todo. Y que justamente hoy, 2 de junio, yo recibo mi milagro, recibo la respuesta de lo que tanto estaba esperando el Señor. Yo le doy gracias a Dios y le doy gracias a Dios también por haberte puesto en mi camino, porque sé que ha sido un medio para poder yo mantener mi fe activa, para poder yo estar siempre escuchando de su palabra. Cuando tengo mis cosas que hacer, no hay día que no deje de escuchar el podcast. Siempre trato de mantenerme activa en eso y le doy gracias al Señor. Wendy, gracias a todos, gracias íntimos por estar ahí, escuchar a Wendy, por todo lo que ustedes están haciendo, y solo decirles que sigan creyendo, sigan orando, porque Dios cumple su promesa. Dios no tarda. Gracias por cumplir esa promesa que le hiciste a Dios. Tu testimonio nos recuerda que la espera no es abandono, que las lágrimas también oran, y que cuando nosotros sentimos que ya no podemos más, Dios sigue obrando en silencio. Hoy celebramos contigo ese permiso, esa respuesta positiva, ese milagro que llegó un 2 de junio, como una señal de que Dios no se olvida, Dios no se duerme y Dios no llega tarde. Él vio cada incertidumbre en Reino Unido, cada oración, cada cuándo, Señor. Y hoy te permite decir, lo vi con mis propios ojos. Y a ti que me escuchas, quiero que sepas que si tú todavía estás esperando una respuesta, no sueltes la fe. Los testimonios de otros no son para compararnos, son para recordarnos que si Dios lo hizo con alguien más, también lo puede hacer contigo.
Yo creo que tú vas a ser el próximo en contar tu testimonio. Y a ti, querida, te quiero regalar el Salmo 40, verso 1, que dice: esperé con paciencia que el Señor me ayudara, y Él se fijó en mí y oyó mi clamor. Mi querida Sevilla, que esta respuesta sea solo el comienzo de una nueva temporada. Que el Señor afirme tus pasos, cuide tu familia y te recuerde que siempre valió la pena esperar en Él. Ahora quiero contarte un testimonio anónimo. Una de nuestras oyentes vivió un proceso muy doloroso en su trabajo. Ella levantó una queja por acoso laboral, sí, de esos que hieren, que desgastan y que hacen dudar de una misma. Aún con todas las pruebas, la empresa nunca abrió el caso. Lo que ella encontró fue silencio, injusticia y desgaste emocional. Pero aún cuando parecía estar sola, ella hizo algo que cambió todo. Puso su causa en las manos de Dios. Mientras otros guardaban silencio, ella decidió creer que Dios hablaría por ella. Y mientras otros trataban de desestabilizarla, ella eligió confiar en que Dios sería su defensa. Y así fue. Dios hizo justicia donde los hombres no quisieron hacerla. Dios enderezó lo que habían torcido. Dios la sostuvo cuando no había fuerzas para seguir. Hace unos días recibió la noticia que parecía imposible. Tendría un contrato estable. Nadie lo esperaba. Muchos no lo querían. Pero cuando Dios decide defender a alguien, ninguna voz humana puede detenerlo. Este testimonio es una prueba de que cuando tú pones tu causa en manos de Dios, Él siempre responde. Puede demorarse, pero Él nunca falla. Tú no sabes cuánto me alegra saber que Dios defendió tu causa, porque lo que para otros es imposible, para Dios es sencillo, no es difícil. Lo que los hombres quisieron torcer, Él lo enderezó. Y lo que querían quitarte, Él lo afirmó. Yo declaro para ti un nuevo tiempo, un tiempo de estabilidad, de honra, de paz. Sobre todo que el Señor sane tu corazón y que este contrato que hoy recibes sea la primera señal de todo lo que Dios va a seguir haciendo por tu fe y por tu valentía. Y quiero regalarte Jeremías capítulo 51, verso 36, que dice: yo seré tu abogado para defender tu causa y te vengaré. Y ahora quiero agradecer a los corazones generosos íntimos de esta hermosa comunidad. Muchas gracias a Caroline Pagán. Muchas gracias a Lida Gisela Santa. Dios te bendiga, querido Pablo Rico. Bendiciones para Elvia Díaz del Hierro. Dios te bendiga, Yajaira Núñez. Muchas bendiciones para Oriana Gómez. Dios te bendiga, Cintia Acuna Trape. Dios te bendiga, Ale Neciosub. Gracias a María Fernanda Zavala Esquivel, a Catherine del Rocío Porras Supe, a mi querida Sandra Joana Ayala Uribe y a Verónica González. Y a ustedes, queridos, quiero regalarles Oseas, capítulo 14, verso 4, que dice: yo los sanaré de su falta de fe. Mi amor no tendrá límites. Y ese es el amor de Dios. Un amor incondicional, un amor sin límites, un amor que contesta sus oraciones, un amor que nos cuida, un amor que siempre está pendiente, un amor que no se rinde. El amor de Dios es increíble. Y le pido al Señor que hoy ustedes puedan experimentar de ese amor. Y también quiero que sepan que ustedes están en mis oraciones. Muchas gracias, querida comunidad, por acompañarme hasta aquí. ¿Quién lo diría? Ya vamos 175 días leyendo la Biblia. Y yo sé que eso nos está transformando. Recuerden que este 5 de julio a las 5 de la tarde, hora Perú, nos vemos desde mi canal de YouTube. Tenemos una cita muy importante. Que tengan hoy un día maravilloso, lleno de sorpresas de Dios y de esas bendiciones reservadas que Él tiene para ustedes. Bendiciones. Has escuchado 365 Promesas. Síguenos en Facebook e Instagram, @Wendy Neciosub. Hasta la próxima. Bailan sin control, mi suspiro rompe el silencio, buscando un rayo de sol. Promesa, promesa, promesa que salva. Oh, promesa, promesa, promesa que guía. Promesa, promesa plena en ti.